Bueno, aquí con Roberto Marcarián, ex rector de la Universidad de la República, matemático, ingeniero, o sea, títulos tiene muchos. Ahora, quisiera saber, yo voy a enfocar esta entrevista dedicada a liberarse, al recuerdo, a la memoria de liberarse, desde el punto de vista, ¿qué pasó por su mente en aquel momento cuando apenas, usted todavía no había cumplido 22, iba a cumplir 22 en diciembre, o sea, con 21 años, un joven que era militante gremial estudiantil, digamos, y que ya tenía, digamos, trillado un montón de cosas, pero era un joven, que hoy por hoy muchos jóvenes de su edad, de la misma edad que usted tenía en aquel momento, no tienen ni idea de lo que ustedes vivieron. Yo me gustaría que usted haga ese enfoque relacionado, sí, al homenaje a la memoria de liberarse, de Hugo de los Santos, de Susana Pinto, de Espósito, de tantos otros, pero desde ese ángulo, un muchacho, estudiante, y ¿qué pasa cuando pasan estas cosas? Bueno, a ver, detalles sobre mí mismo. Yo no soy ingeniero, lo aclaro, porque como el asunto de los títulos están discutidos, soy doctor en matemática, eso es al margen. La verdad es que la voluntad de pelear y de protestar y de hacer las cosas bien y con entusiasmo era un rasgo que nos caracterizó a esa generación, y que yo, que trato de no ser un viejo empedernido, sino de ver las cosas con la cabeza del momento, aún así resalto muy fuertemente. Creo que la voluntad de protesta, de no decir que sí a todo, de salir con fuerza ante las injusticias más grandes, es un rasgo que hay que mantener, y a pesar de los tiempos que han pasado, de los cambios que hubo, de que en esa época nos comunicábamos casi que con tamboriles, como lo estoy oyendo ahora acá, y no con ningún celular. Creo que esa voluntad de protestar hay que inculcarla, hay que promoverla. Increíblemente se la promuevo a mis alumnos, yo sigo dando clases todavía, se lo promuevo a mis alumnos para que protesten cuando hayan cosas que los docentes hacemos y que no les parecen bien, que lo hagan razonablemente dentro de las normas que la universidad tiene, etcétera, pero que digan lo que no les parece bien. Y ese entusiasmo que nosotros teníamos, que creo que tenemos muchos de nosotros, los que teníamos militancia en aquella época y los que seguimos teniendo una actividad pública importante, como es el caso mío, de Arocena, de Huarga, no sé, de gente que estaba cerca mío en esa época, de Mario Shevor, creo que es fundamental. El levantar las figuras extremas, en el caso de liberarse y de los nombres que tú dijiste anteriormente, que dieron su vida por defender esas cosas, tiene que ser acompañada de ese esfuerzo por propender a que los jóvenes y los viejos, porque no es solo los jóvenes, mantengan como las ganas de decir que no ante ciertas cosas que nos parecen mal. A veces nos podemos estar equivocando. Quizás a lo largo de los años uno puede haber visto errores, pero yo creo que hay que reivindicar las ganas de protestar de la gente. Yo eso lo reivindico fuertemente, la teníamos en aquella época. Todos los que nombré éramos además muy buenos estudiantes, no es que fuéramos unos militantes que lo único que hacíamos era hacer toda esa protesta, sino que éramos buenos estudiantes todos. En mi caso muy en particular, yo hice yo digo medio en broma, medio en serio, que lo que yo aprendí de matemática lo aprendí en esos años, entre el 68 y el 71, el 67 y el 71, y después me dejé florecer. Los años de prisión me afectaron obviamente como a todos, pero hice mi carrera posteriormente, y esa voluntad de hacer las cosas con entusiasmo, la pelea y el estudio, el sentarse a pensar y salir a tirar piedras, eso todo hay que mantenerlo conjuntamente, y creo que el quedarse quieto, el inculcar el ocio, como se hace muchas veces, no va conmigo, y no va con ninguno de los que hemos nombrado, creo, y creo que es lo primero que tenemos que reivindicar del compañero liberarse, que siendo una persona de origen humilde, trabajador, de feriante, estudiado odontología, hay que rescatarlo. Yo les comentaba que para
tratando de ponerme en caja con esta entrevista, con esta campaña tan brillante. Yo aprovecho para felicitar a la brigada por lo que está haciendo, porque realmente es una excelente cosa, la calidad del trabajo. Donde participaron muchos jóvenes. No, sí, ok, muy bien. Estuve mirando algunas cosas de aquella época. Me encontré por un lado con esta película Liberarse, la segunda es toda corrida, en la que participó Mario Handre, que está vivo, además Jacob, que participó en la película. La película puede ser polémica, termina con una cita del Che, tiene un cierto tono inflamatorio, pero globalmente es excelente. Comienza con una cita de un libro escolar sobre cómo es el Uruguay, un país de playas, todo hermoso, todo, y después aparece un mentira en blanco y negro chocante. En la película aparece Mayolo encabezando la salida del féretro de Liber en el Paraninfo, aparecen compañeros muy queridos, Luigi Bassano llevando el cajón, Leo Lev cruzándose ante las cámaras, el chino Arbiza, un decano de agronomía de aquella época con el cual tenía y tuve hasta que murió hace pocos años en una relación muy cercana, de gran amistad. Esos recuerdos de la gente que estaba jugada por defender la democracia y la autonomía universitaria, creo que es bueno recordarlo, es bueno que se sepa. Mayolo en particular, que viniendo de una familia de colorados, Colorado el mismo en aquella época, después se hizo Frente Amplista, es una de esas figuras que hay que recordar, el discurso que él dio cuando el despido en la puerta del Paraninfo de la universidad. Son esas cosas que quedan grabadas y que hay que recordar. Y hay que recordar, yo diría que no solo por los jóvenes, cosa que me parece muy bien decirlo, sino también porque son cosas valiosas de la historia uruguaya misma, de la historia que no se puede olvidar, que no se puede descartar. Yo creo que eso además marcó un hito muy especial en lo que es la vida y la historia del país, ¿no? A sabiendas que después hubieron años mucho peores, mucho más duros, pero el hecho de silencio, sí. Ha muerto un estudiante, sí. Eso creo que fue muy importante para mucha gente. Yo en esa época tenía 9 años. Ok. Y lo recuerdo. No, ya. El cartel que... habían 2 carteles, uno que decía silencio y nada más, y otro que decía a liberarse, ha muerto liberarse, pueblo a luchar. Eso decía el cartel. Hay una foto en la que yo aparezco junto con Ramada, que es de la Facultad de Química, era de la Facultad de Química y algo de carrera hizo, Baqueta, que era de Ingeniería, y yo colocando el cartel. Son esas cosas que las fotos y las películas no me permiten olvidar, por más que no lo he olvidado, porque tenía un saco de tweet que ojalá que lo tuviera en algún lado guardado mi madre en sus buenos tiempos. Era mi ropa de lujo, digamos. Hay en esa película aparezco yo entrando baldosas a la universidad en una fila de gente que son recuerdos que son los que trato de recordar ahora. Son los recuerdos. Realmente. Luego, una cosa que hay que tener en cuenta, me parece, es cómo mintió el gobierno en aquel momento. Yo estaba leyendo las actas del Paraninfo después de la muerte de Hugo de los Santos, que es lo que encontré a mano para mirar, pero son los mismos participantes. García Capurro, ministro de Cultura, diciendo tonterías, comparando a Susana Pinto como una señora formada, porque Susana era una muchacha mayor, tenía 28 años o algo así, en cambio Hugo tenía 19, creo, cuando lo mataron. En realidad a Susana la mataron porque ella quería llevar el féretro, el cadáver a esa altura casi, de Hugo de los Santos, y este otro hablando de los imberbes y no sé qué, y recordando sus tiempos de protestatario, no sé en qué año sería. Da vergüenza leer eso. Y da vergüenza ver el parte policial que dice que Hugo de los Santos había estado en Rusia, como está escrito así, cosa que era totalmente falsa, que era estudiante de secundaria, cosa que también era falsa. Una acumulación de mentiras en un documento oficial gubernamental, que son de las cosas que hay que tener en cuenta para que la gente no crea que todo lo que sale oficial es cierto. Me parece a mí que, perdón que esté como mezclando temas, pero son los temas que se vivían en esa época. Uno protestaba y se entusiasmaba protestando y peleando.
Y eso que son distintas maneras de hacerlo, yo no digo que haya que salir a levantar baldosas a todo el mundo, decir, haga pasar que levante baldosa, no, eso no es lo que uno dice. Lo que uno promueve es que la gente esté dispuesta, los muchachos en particular, dispuestos a levantarse, a manifestarse de la manera que sea en estos tiempos, en contra de las cosas injustas, y no decir, quedarse quietos, decir, oh, qué horrible y ya está todo arreglado, o esperar a que haya una elección para votar a favor de eso, sino que tengan ese espíritu de continuamente expresarse contra esas cosas. En algunos casos respetuosamente, en otros casos agresivamente, si uno quiere, pero manifestar esa decisión de no aceptar. Y eso creo que es uno de los mensajes que esa generación podemos dar con seguridad, porque lo hicimos, a muchos nos costó muchísimos años de trabajo, otros nos recuperamos muchísimo en nuestra carrera académica, que es mi caso en realidad, pero a pesar de eso, yo diría que no a pesar de eso, por eso es que pudimos recuperarnos tan fuertemente después de haber recibido tantos palos y tantos golpes. Y mantener ese espíritu jovial que lo ha dicho todo acá y nos ha llenado también de energía. Muchísimas gracias, Roberto, por estas palabras. Y bueno, a seguir peleándola entonces. Gracias a ustedes y nuevamente felicitaciones a la brigada. Muchas gracias.